Un niño de la calle entra desesperado a un restaurante de lujo, pidiendo solo las sobras de comida para su hermana enferma. Un millonario arrogante lo ve y decide humillarlo públicamente delante de todos los comensales, exigiendo que cante. Para ganarse la comida, lo que nadie esperaba, era que de esa pequeña garganta saldría una voz que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Pero la historia no termina ahí, lo que pasó después fue absolutamente increíble. El frío de la madrugada madrileña se colaba por cada grieta del refugio improvisado bajo el puente de la M30. Mateo, de 12 años, apretaba contra su pecho la guitarra desafinada que había encontrado en un contenedor 3 meses atrás. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaban las cuerdas con la precisión que solo la desesperación puede enseñar. A su lado, su hermana pequeña Elena tosía de nuevo. Cada acceso de tos era como una puñalada en el corazón de Mateo. Solo tenía 8 años, pero sus ojos ya habían perdido el brillo de la infancia. La medicina que necesitaba costaba más dinero del que él podría reunir en toda su vida. Teo, susurró Elena, usando el apodo que solo ella empleaba, ¿cantarás para mí? Mateo tragó saliva. Su voz era lo único que tenía, lo único que había heredado de su padre antes de que éste desapareciera en las brumas del alcohol y las deudas. Cerró los ojos y comenzó a cantar una canción de cuna que su madre les cantaba antes de que el cáncer se la llevara. Su voz, pura y cristalina, se alzó sobre el rumor del tráfico nocturno. No era la voz de un niño de la calle, era la voz de un ángel atrapado en el infierno de la pobreza. Incluso los transeúntes tardíos que pasaban por el puente se detenían, atraídos por esa melodía que parecía brotar del alma misma. Elena sonrió y cerró los ojos, encontrando en la voz de su hermano el único consuelo que el mundo le ofrecía. Mateo siguió cantando hasta que ella se durmió, y entonces guardó silencio, mirando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas inalcanzables. No sabía que esa misma noche, en el distrito de Salamanca, un hombre millonario llamado Eduardo Valdivia se preparaba para una cena que cambiaría todos sus destinos para siempre. El restaurante, El Palacio, era un santuario de lujo en el corazón de Madrid. Eduardo Valdivia, de 62 años, observaba desde su mesa habitual el ballet silencioso de camareros que atendían a la élite de la ciudad. Sus cabellos grises estaban perfectamente peinados, y su traje de Armani no tenía una sola arruga, pero sus ojos reflejaban una soledad que ninguna fortuna podía llenar. ¿Otra velada solitaria, don Eduardo?, preguntó Carlos, el maitre, con la familiaridad que otorgan décadas de servicio impecable. Eduardo sonrió tristemente. Mis únicos compañeros son los recuerdos, Carlos. Y últimamente, hasta ellos me abandonan. En una mesa cercana, Sebastián Mendoza, de 25 años, reía estridentemente con sus amigos. Heredero de una fortuna inmobiliaria, Sebastián era todo lo que Eduardo despreciaba en las nuevas generaciones, arrogante, vacío y cruel por aburrimiento. Su risa resonaba por el restaurante como el eco de una hiena. ¿Han visto al mendigo que canta en la esquina?, comentó Sebastián, elevando la voz lo suficiente para que toda la mesa de Eduardo pudiera escucharlo. Un crío sucio con una guitarra rota. Es patético como algunos buscan lástima. Eduardo frunció el ceño. Conocía ese tono, esa arrogancia, que convertía el sufrimiento ajeno en entretenimiento personal. Había luchado toda su vida para no convertirse en ese tipo de hombre rico. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron con un chirrido que cortó el murmullo elegante del lugar. Mateo entró, temblando de frío y nerviosismo. Su ropa gastada y sus zapatos agujereados contrastaban brutalmente con el mármol y el cristal que lo rodeaban. Disculpen, susurró Mateo al maitre, que ya se acercaba con gesto de reproche. Solo quería preguntar si tenían algo de comida que no vayan a usar. Es para mi hermana, ¿está enferma ahí? Jovencito, interrumpió Carlos con firmeza pero sin crueldad, esta es la entrada principal. La entrada de servicio está en la parte trasera. Antes de que pudiera continuar, la voz de Sebastián resonó por todo el restaurante, espera. No lo eches todavía. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Todos los comensales giraron sus cabezas hacia Sebastián, que se levantó de su mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este pequeño músico callejero puede ser exactamente lo que necesitamos para amenizar nuestra cena. Sebastián caminó hacia Mateo con la elegancia predatoria de un felino acechando a su presa. Sus amigos lo siguieron con sonrisas cómplices.
formando un semicírculo alrededor del niño que parecía encogerse con cada paso. ¿Sabes cantar, muchachito?, preguntó Sebastián, su voz destilando una falsa dulzura que helaba la sangre. Mateo asintió tímidamente, abrazando su guitarra como si fuera un escudo. Sí, señor. Perfecto. Sebastián se giró hacia él. Restaurante lleno, alzando su copa de vino como si fuera a hacer un brindis. Señoras y señores, tenemos entretenimiento en vivo esta noche. Este joven artista nos va a regalar una canción. Eduardo sintió como la indignación crecía en su pecho. Conocía esa sonrisa, había visto ese mismo desprecio disfrazado de diversión en demasiadas ocasiones. Se puso de pie lentamente. Sebastián, dijo Eduardo con voz calmada pero firme, creo que el niño solo buscaba ayuda, no una audiencia. Oh, don Eduardo, replicó Sebastián sin perder la sonrisa, siempre tan protector con los menos afortunados. Pero mire, el niño tiene talento. ¿Por qué no dejar que lo demuestre? Si canta bien, prometo darle algo de dinero. Es un intercambio justo. Mateo miró entre los dos hombres, sintiendo el peso de todas las miradas del restaurante sobre él. Pensó en Elena, en la medicina que necesitaba, en la promesa que le había hecho esa mañana de que conseguiría algo de comer. Está bien, murmuró Mateo, cantaré. Sebastián aplaudió teatralmente. Excelente. Pero para que sea realmente interesante, sugiero unas reglas simples. Si nos emociona, si realmente nos conmueve, no solo le daré dinero, sino que pagaré la cuenta de todo el restaurante esta noche. Los murmullos de sorpresa recorrieron el lugar. Era una apuesta considerable, incluso para alguien como Sebastián. Pero, continuó, su sonrisa volviéndose más cruel, si no logra impresionarnos. Si su actuación es tan mediocre como su apariencia, entonces tendrá que disculparse públicamente por interrumpir nuestra cena y marcharse sin nada. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eduardo apretó los puños, luchando contra el impulso de intervenir. Sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas para el niño. Mateo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Una determinación que no había estado allí antes. Acepto, dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. Mateo se colocó en el centro del restaurante, bajo la araña de cristal que proyectaba luces doradas sobre su pequeña figura. Sus manos temblaron al tomar la guitarra, pero cuando sus dedos encontraron las cuerdas, el temblor se detuvo. Cerró los ojos y se transportó lejos de aquel lugar. Ya no estaba en un restaurante elegante rodeado de miradas crueles y expectantes. Estaba de vuelta bajo el puente, con Elena acurrucada contra él, esperando que su voz la consolara y la protegiera del mundo hostil que los rodeaba. Comenzó a tocar un acorde simple, melancólico. La guitarra desafinada parecía llorar bajo sus dedos. Y entonces abrió la boca y comenzó a cantar. Su voz se alzó clara y pura, llenando cada rincón del restaurante con una emoción tan cruda y honesta que varias personas sintieron como se les formaba un nudo en la garganta. No cantaba una canción elaborada o técnicamente perfecta. Cantaba sobre la esperanza que se aferra al corazón cuando todo parece perdido, sobre el amor que florece en los lugares más oscuros, sobre la dignidad que ninguna pobreza puede quitar. Los cubiertos dejaron de tintinear. Las conversaciones murieron. Incluso los camareros se detuvieron en sus tareas, hipnotizados por esa voz que parecía brotar directamente del alma. Eduardo sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Hacía años que no se emocionaba de esa manera, desde que perdió a su esposa María en aquel accidente que también se llevó su capacidad de sentir alegría. La voz de ese niño estaba tocando algo en su interior que creía muerto para siempre. En su mesa, Sebastián había perdido la sonrisa burlona. Su rostro estaba pálido, y por primera vez en su vida superficial, estaba experimentando algo parecido a la verdadera emoción humana. La canción lo estaba desnudando, mostrándole la vacuidad de su existencia dorada. Cuando Mateo cantó la última nota, el silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. El eco de su voz parecía flotar en el aire como una oración. Entonces, desde el fondo del restaurante, comenzó un aplauso. Lento al principio, luego cada vez más fuerte, hasta que todo el lugar estalló en una ovación que parecía no tener fin.
Las personas se pusieron de pie, algunos llorando abiertamente, otros simplemente asombrados por lo que acababan de presenciar. Eduardo fue el primero en acercarse a Mateo. Sus ojos brillaban con una luz que no había tenido en años. «Hijo», le dijo con voz emocionada, «acabas de recordarme por qué vale la pena vivir». Sebastián permanecía inmóvil en su mesa, como si acabara de despertar de un sueño. La transformación en su rostro era visible para cualquiera que lo observara. La arrogancia había sido reemplazada por algo parecido a la humildad, y la crueldad por una vergüenza profunda y genuina. Se acercó lentamente a Mateo, que aún sostenía su guitarra con manos temblorosas, abrumado por la respuesta del público. «Yo», comenzó Sebastián, su voz apenas un susurro. «Yo quería humillarte. Quería convertirte en el entretenimiento de mi aburrimiento». Se detuvo, luchando con palabras que nunca había tenido que pronunciar. «Pero tú me has enseñado algo sobre la dignidad que yo no sabía que existía». Mateo lo miró con ojos que mostraban una sabiduría que iba más allá de sus 12 años. «No cantaba para usted, señor. Cantaba para mi hermana, para que supiera que siempre habrá música mientras tengamos amor». Eduardo observaba la escena con creciente admiración por el niño. Se acercó a ambos y puso una mano protectora en el hombro de Mateo. «Sebastián», dijo Eduardo con una voz que había recuperado su calidez, «creo que todos hemos aprendido algo esta noche». Sebastián asintió, sacando su billetera con manos que aún temblaban. «Prometí pagar la cuenta del restaurante si me emocionaba, pero eso no es suficiente». Miró directamente a Mateo. «¿Cuánto necesitas para la medicina de tu hermana?». La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. «¿Cómo sabe usted?». Un hermano que canta con esa desesperación en la voz no está buscando dinero para él mismo. Respondió Sebastián con una sonrisa triste. «Mi familia tiene médicos. Los mejores de Madrid. Tu hermana tendrá el tratamiento que necesite». Eduardo sintió una calidez expandirse por su pecho. «Y yo», añadió, «me haré cargo de que tú y tu hermana tengan un hogar adecuado. Un lugar donde puedas desarrollar ese don extraordinario que tienes». Mateo los miró alternadamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué? ¿Por qué harían eso por nosotros?». «Porque», respondió Eduardo, «a veces el universo nos envía recordatorios de lo que realmente importa. Y tú, hijo mío, eres exactamente el recordatorio que mi corazón necesitaba». Carlos, el maitre, se acercó con los ojos húmedos. «Don Eduardo, si me permite, el restaurante también quiere contribuir». Esa canción ha tocado el corazón de todos los presentes. Lo que ninguno de ellos sabía era que en una mesa del rincón, un hombre había estado grabando todo con su teléfono. Alejandro Ruiz, periodista de investigación, había llegado al restaurante siguiendo una pista sobre corrupción municipal, pero había encontrado algo mucho más valioso, una historia que podría cambiar vidas. Mientras Mateo abrazaba su guitarra y las lágrimas corrían por sus mejillas, Alejandro ya estaba escribiendo mentalmente el artículo que haría famosa la voz del niño que convirtió un acto de crueldad en un momento de pura humanidad. 3 semanas después, la vida de Mateo había cambiado de maneras que jamás podría haber imaginado. El apartamento que Eduardo había alquilado para él y Elena en el barrio de Chamberí era modesto pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol de la mañana y calefacción que mantenía alejado el frío que había sido su compañero constante. Elena estaba sentada en su nueva cama, jugando con una muñeca que Sebastián le había regalado durante una de sus visitas diarias. Su tos había mejorado considerablemente desde que había comenzado el tratamiento con el doctor Mendoza, el pneumólogo infantil que Sebastián había contactado. «Teo», dijo Elena con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, «es verdad. ¿Qué vas a tomar clases de música?». Mateo asintió, afinando su nueva guitarra, un instrumento hermoso que Eduardo había insistido en comprarle. «El maestro Vázquez dice que tengo algo especial. Quiere enseñarme a leer música y a componer mis propias canciones». La transformación en Mateo era notable. Ya no era el niño asustado y demacrado que había entrado al restaurante semanas atrás. Había ganado peso, su ropa era nueva y limpia, pero más importante aún, había una luz en sus ojos que hablaba de esperanza y propósito. Eduardo tocó a la puerta y entró con una sonrisa que había vuelto a ser genuina. «¿Cómo está mi pequeña princesa hoy?», preguntó, acariciando el cabello de Elena.
Mucho mejor, abuelo Eduardo. Elena había adoptado naturalmente al hombre mayor como una figura paternal, llenando un vacío en el corazón de Eduardo que ni él mismo sabía que tenía. ¿Y tú, Mateo, estás listo para tu primera lección formal? Mateo tomó su guitarra y asintió con entusiasmo. Durante las últimas semanas, Eduardo había sido más que un benefactor, había sido el padre que Mateo nunca tuvo, guiándolo no solo en la música sino en la vida. Mientras caminaban hacia el conservatorio, Mateo no podía evitar reflexionar sobre cómo una noche que había comenzado con humillación se había convertido en el inicio de una nueva vida. Pero tampoco sabía que su historia, publicada por Alejandro Ruiz en el periódico Nacional, había tocado corazones en toda España. Y había llegado a oídos de personas que pronto jugarían un papel crucial en su destino. En su oficina en Barcelona, el famoso productor musical Antonio Herrera leía el artículo por tercera vez, estudiando las fotografías de Mateo y las grabaciones que habían circulado en redes sociales. Su instinto, afinado por décadas en la industria musical, le decía que había encontrado algo extraordinario. Tomó su teléfono y marcó un número. María, cancela mis citas de la próxima semana. Voy a Madrid. Creo que acabamos de encontrar la próxima gran estrella de España. El Conservatorio de Música de Madrid era un edificio que respiraba historia y tradición. Sus pasillos de mármol habían resonado con las voces de generaciones de músicos. Y ahora los pasos nerviosos de Mateo se sumaban a esa sinfonía de sueños. El maestro Julián Vázquez, un hombre de 60 años con barba canosa y ojos que habían visto nacer y crecer a cientos de talentos, esperaba en su estudio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de antiguos estudiantes, algunos ahora famosos en todo el mundo. Mateo, dijo el maestro con una voz que era a la vez gentil y exigente, he escuchado las grabaciones de tu actuación en el restaurante. Tienes un don natural excepcional, pero el talento sin disciplina es como un diamante sin pulir. Durante las siguientes 2 horas, el maestro Vázquez puso a Mateo a través de ejercicios que revelaron tanto sus fortalezas como sus debilidades. Su oído era extraordinario, su instinto musical impecable, pero su técnica necesitaba trabajo. Tu voz viene del alma, observó el maestro, pero para que realmente vuele, necesitas darle las herramientas técnicas que merece. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Sebastián se encontraba en una situación que jamás había experimentado, dudando de sí mismo. Había comenzado a asistir a sesiones de terapia, tratando de entender por qué había vivido tantos años desperdiciando su privilegio en crueldad y superficialidad. El niño me cambió, le decía a su psicóloga, la doctora Carmen Ruiz. Su canción me mostró algo que nunca había visto, la diferencia entre tener dinero y tener valor como persona. ¿Y cómo te hace sentir eso?, preguntó la doctora. Asustado, admitió Sebastián. Porque significa que he desperdiciado 25 años de mi vida siendo alguien que no respeto. La doctora Ruiz sonrió ligeramente. El reconocimiento es el primer paso hacia el cambio real, Sebastián. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con esa conciencia? Esa tarde, Sebastián visitó a Eduardo en su oficina, un espacio elegante pero acogedor que reflejaba la personalidad de su dueño. Eduardo estaba revisando documentos relacionados con la fundación que estaba estableciendo para ayudar a niños talentosos de familias de escasos recursos. Eduardo, comenzó Sebastián, quiero ser parte de esto. De la fundación, de ayudar a otros niños como Mateo. Eduardo levantó la vista, estudiando el rostro de Sebastián. ¿Estás seguro? Esto no es una moda pasajera, Sebastián. Es un compromiso real con personas reales. Lo sé, respondió Sebastián con una convicción que sorprendió a ambos. He estado pensando mucho en lo que significa ser rico de verdad. No es tener dinero, es usar lo que tienes para crear algo bueno en el mundo. Eduardo sonrió y extendió la mano. Entonces bienvenido a la Fundación Esperanza Musical. Lo que ninguno de los dos sabía era que Antonio Herrera acababa de llegar a Madrid y estaba haciendo indagaciones sobre Mateo. Su llegada pronto introduciría un nuevo elemento en la historia que estaba desplegándose, uno que pondría a prueba los lazos que se habían formado y desafiaría a todos los involucrados a definir qué tipo de futuro querían construir juntos. Antonio Herrera era un hombre que sabía reconocer el talento cuando lo veía. A los 55 años, había guiado las carreras de algunos de los artistas más exitosos de España, y su llegada a Madrid nunca pasaba desapercibida. Alto, elegante,
con una barba perfectamente recortada y ojos que parecían ver directamente al alma de las personas. Antonio tenía la reputación de convertir sueños en realidades doradas. Se había registrado en el Hotel Ritz y había pasado la mañana estudiando todo el material disponible sobre Mateo, las grabaciones del restaurante, las entrevistas en los periódicos, incluso había conseguido copias de las primeras lecciones. En el conservatorio. María, dijo por teléfono a su asistente en Barcelona, esto es diferente. Este niño no solo tiene voz, tiene alma. Y en esta industria, el alma es lo que separa a los grandes de los olvidables. Su primera parada fue el conservatorio. El maestro Vázquez lo recibió con la cortesía profesional que reservaba para los visitantes importantes, pero había una cautela en sus ojos. Señor Herrera, dijo el maestro, conozco su reputación. Ha creado estrellas, pero también he visto lo que la fama puede hacerle a los jóvenes talentosos. Antonio sonrió, apreciando la franqueza del educador. Maestro Vázquez, no estoy aquí para robar a su estudiante. Estoy aquí para ofrecer oportunidades. La diferencia es crucial. ¿Y cuáles serían esas oportunidades? Un contrato discográfico con mi sello, giras por toda Europa, la posibilidad de que su voz sea escuchada por millones. Pero, añadió, levantando una mano cuando vio la expresión del maestro, bajo condiciones que protejan su educación y su bienestar. En su apartamento, Mateo estaba practicando escalas cuando Eduardo llegó con una expresión preocupada en el rostro. Mateo, necesitamos hablar, dijo Eduardo, sentándose al lado del niño. Un productor musical muy importante. Ha venido a Madrid. Quiere conocerte. Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿En serio? ¿Como los que salen en la televisión? Exactamente como esos, respondió Eduardo con una sonrisa que no ocultaba completamente su inquietud. Pero hijo, necesitas entender que la fama viene con un precio. Tu vida cambiaría de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Elena, que había estado escuchando desde la puerta, corrió hacia ellos. ¿Teo va a ser famoso como los cantantes de la radio? Mateo la alzó en sus brazos. No lo sé, pequeña. ¿Tú qué opinas? Opino que deberías cantar para todo el mundo, dijo Elena con la sabiduría simple de los niños. Porque tu voz hace que la gente se sienta mejor. Esa tarde, en el café del Hotel Ritz, se llevó a cabo el encuentro que definiría el siguiente capítulo de la vida de Mateo. Eduardo había insistido en estar presente, junto con Sebastián, quien había desarrollado un instinto protector hacia el niño. Antonio Herrera los esperaba en una mesa discreta, su presencia comandando respeto incluso en ese ambiente de lujo. Cuando Mateo entró, nervioso pero digno en su traje nuevo, Antonio supo inmediatamente que las grabaciones no habían hecho justicia a la presencia del niño. Mateo, dijo Antonio, levantándose para estrechar la mano del niño, es un honor conocerte. Tu voz ha tocado mi corazón de una manera que pocas veces he experimentado. Los siguientes 30 minutos fueron una danza cuidadosa de ofertas y preocupaciones. Antonio presentó su visión, un álbum que capturara la esencia única de Mateo, colaboraciones con músicos respetados, una gira que lo presentaría al mundo. Pero, añadió, mirando directamente a Eduardo, entiendo las preocupaciones. Propongo un contrato que garantice que Mateo complete su educación, que tenga tiempo para ser un niño, y que mantenga el control creativo sobre su música. Eduardo escuchaba atentamente, pero era Sebastián quien hizo la pregunta crucial, ¿y qué pasa si Mateo decide que no quiere este tipo de vida? ¿Si prefiere una carrera musical más tradicional? Antonio sonrió, apreciando la pregunta. Entonces, respetaremos esa decisión. Mi trabajo no es crear prisioneros dorados, es nutrir talentos genuinos. Mateo había estado escuchando en silencio, procesando información que era abrumadora para alguien de su edad. Finalmente, habló, señor Herrera, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Si firmo con usted, ¿podré seguir ayudando a otros niños como yo? ¿Podré usar mi música para hacer el bien? La pregunta sorprendió a Antonio. En 30 años de carrera, nunca había escuchado a un artista, especialmente tan joven, plantear su arte en términos de servicio a otros. Mateo, respondió con sinceridad, creo que esa podría ser exactamente la razón por la que tu voz es tan especial. Y sí,
no solo podrás ayudar a otros, será parte central de todo lo que construyamos juntos. La noticia del interés de Antonio Herrera en Mateo se extendió rápidamente por los círculos musicales de Madrid. Para algunos, era la confirmación de que habían presenciado el nacimiento de una estrella. Para otros, era una oportunidad de oro para acercarse al fenómeno emergente. Pero no todas las reacciones fueron positivas. En su lujosa oficina en el distrito financiero, Ricardo Vega, un empresario musical rival de Antonio, leía los artículos sobre Mateo con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Ricardo había construido su imperio explotando jóvenes talentos, y la reputación ética de Antonio había sido siempre una espina en su costado. Si Herrera tiene éxito con este niño, murmuró a su asistente, establecerá un precedente que podría arruinar nuestro modelo de negocio. Ricardo comenzó a hacer llamadas. Tenía contactos en los medios, periodistas dispuestos a crear controversia por el precio adecuado. Su plan era simple pero efectivo: sembrar dudas sobre las verdaderas intenciones de todos los adultos alrededor de Mateo. El primer artículo apareció 3 días después en un tabloid sensacionalista: explotación disfrazada. La verdad detrás del milagro musical de Madrid. El artículo sugería que Eduardo y Sebastián estaban usando a Mateo para limpiar sus imágenes públicas, y que Antonio Herrera veía en el niño solo una máquina de hacer dinero. No había evidencia real, solo insinuaciones cuidadosamente construidas y citas de fuentes anónimas. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de debates acalorados. Los defensores de Mateo luchaban contra voces que cuestionaban todo el relato que había capturado la imaginación del país. En el apartamento de Chamberí, Elena notó que Mateo parecía triste después de leer algunos comentarios en internet. ¿Por qué dicen cosas feas sobre ti, Teo?, preguntó la niña. Mateo cerró la laptop y se sentó a su lado. Algunas personas no creen que las cosas buenas puedan pasar simplemente porque sí. Necesitan encontrar algo malo detrás. Eduardo llegó esa tarde con el rostro tenso. Había estado lidiando con periodistas que querían entrevistas sensacionalistas y abogados que lo aconsejaban sobre cómo proteger la reputación de Mateo. Hijo, le dijo a Mateo, esto va a empeorar antes de mejorar. La fama viene con enemigos que ni siquiera sabías que tenías. Sebastián entró poco después, visiblemente afectado. He estado recibiendo llamadas de periodistas que quieren que confirme que todo esto es una farsa publicitaria. Al parecer, alguien está filtrando información sobre mi pasado, sugiriendo que mi transformación es solo una actuación. Antonio Herrera los visitó esa noche y encontró a la familia adoptiva en un estado de asedio. Se sentó en la sala de estar, observando cómo el estrés afectaba a todos, especialmente a Mateo. Esto es exactamente lo que temía, dijo Eduardo. Mateo es solo un niño. No debería tener que lidiar con este tipo de ataques. Tienen razón en estar preocupados, admitió Antonio. Pero también necesitan entender algo: esto es una prueba. Si Mateo va a tener una carrera en la música, enfrentará este tipo de desafíos toda su vida. La pregunta es, ¿está preparado para esto? Mateo, que había estado escuchando en silencio, se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, millones de luces representando millones de vidas. Pensó en todas las personas que habían sido tocadas por su música, en las cartas que había recibido de otros niños que se sentían inspirados por su historia. Quiero hacer algo, dijo finalmente, volviéndose hacia los adultos. Quiero dar un concierto. No en un lugar elegante, sino donde comenzó todo. En la calle. Eduardo frunció el ceño. Mateo, eso podría ser peligroso. ¿Con toda la atención mediática? Exactamente por eso, interrumpió Mateo con una determinación que sorprendió a todos. Las personas que escriben cosas malas sobre nosotros no nos conocen realmente. Pero la gente de la calle, los que han vivido lo que yo viví, ellos saben quién soy realmente. Antonio sonrió lentamente. En esa respuesta, vio no solo talento, sino la inteligencia emocional y la autenticidad que separaba a los verdaderos artistas de los simples intérpretes. Creo, dijo Antonio, que acabamos de encontrar la respuesta perfecta a nuestros críticos. El plan era audaz y arriesgado. Un concierto improvisado en la Puerta del Sol, el corazón palpitante de Madrid, donde las voces de la calle se mezclan
con el eco de la historia. Antonio usó sus contactos para asegurar los permisos necesarios, mientras Eduardo y Sebastián coordinaron las medidas de seguridad. La noticia se filtró a los medios, y pronto toda la ciudad especulaba sobre lo que Mateo tenía planeado. Las redes sociales bullían con teorías y expectativas. «Es una locura», murmuró Eduardo mientras revisaban los últimos detalles. ¿Es ponerlo así, justo cuando los ataques están en su punto más alto? Es exactamente lo que necesita hacer, respondió Antonio con convicción. Los grandes artistas no se esconden de la controversia, la transforman en arte. El día del concierto, una multitud comenzó a congregarse desde temprano en la Puerta del Sol. No solo eran fanáticos de Mateo. Había curiosos, escépticos, periodistas, y también muchas personas que, como él, conocían íntimamente las dificultades de la vida. Mateo se preparó en un café cercano, rodeado de su familia adoptiva. Elena le había hecho un dibujo que mostraba a un niño cantando mientras las estrellas bajaban del cielo para escucharlo. ¿Estás nervioso, Teo?, preguntó Elena. Un poco, admitió Mateo, pero también emocionado. Hoy voy a cantar para las personas que realmente entienden lo que significa tener sueños cuando todo parece imposible. Cuando llegó el momento, Mateo caminó hacia el centro de la plaza con solo su guitarra. No había escenario, no había luces especiales, no había amplificación. Era exactamente como había comenzado, un niño, una guitarra y una voz que necesitaba ser escuchada. La multitud se separó para formar un círculo natural alrededor de él. Entre las caras, Mateo vio a hombres y mujeres que reconocía de las calles, personas que habían dormido bajo los mismos puentes, que habían buscado en los mismos contenedores. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada silenciosa se transmitió todo el entendimiento mutuo. También vio a Ricardo Vega entre la multitud, su rostro una máscara de esperanza maliciosa. Esperaba un fracaso público que validara su campaña de descrédito. Mateo cerró los ojos, tomó una respiración profunda, y comenzó a tocar. Pero esta vez no cantó una de las canciones que había aprendido en el conservatorio. En cambio, comenzó a improvisar, creando una canción nueva directamente desde su corazón. La melodía hablaba de críticas y dudas, de personas que tratan de apagar la luz en otros porque no pueden encontrar la suya propia. Su voz se alzó clara y fuerte, llevando palabras que nacían en el momento. Dicen que no soy real, que es todo una mentira, que alguien me usa como títere en su obra de teatro. Pero aquí estoy, con cicatrices que el frío dejó, con una voz que del dolor y la esperanza nació. La multitud estaba absolutamente silenciosa. Incluso los críticos más duros encontraron imposible mantener su cinismo ante la honestidad brutal de esa música creada en el momento. No canto para ganar dinero o para ser famoso, canto porque el silencio duele más que cualquier herida. Canto por mi hermana, por mi madre que se fue, por todos los que sueñan cuando la noche es fría. Cuando terminó la canción, el silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Entonces, una voz desde la multitud gritó: «Ese es mi hermano». Era una mujer mayor, una de las personas sin hogar que Mateo había conocido en las calles. El aplauso que siguió no era educado o medido. Era explosivo, visceral, lleno de una emoción auténtica que no podía ser manufacturada o comprada. La gente no solo aplaudía, lloraba, gritaba, se abrazaba con extraños. En su esquina de la plaza, Ricardo Vega observaba con creciente horror cómo su plan se desmoronaba. No había manera de desacreditar lo que acababa de presenciar. La autenticidad de Mateo era incuestionable, y más importante aún, la respuesta del público era genuina y masiva. Los videos del concierto se volvieron virales en cuestión de horas. Los hashtags #voz auténtica y #Mateo Brillareal dominaron las redes sociales. Los mismos periodistas que habían publicado artículos negativos ahora escribían retracciones y disculpas. Esa noche, mientras la familia celebraba en el apartamento, Antonio recibió una llamada de su oficina en Barcelona. «Antonio», dijo su asistente, «estamos recibiendo llamadas de toda Europa. Productores de Francia, Alemania, incluso Estados Unidos. Todos quieren trabajar con Mateo». Antonio sonrió, mirando al niño que jugaba con Elena en el suelo. «Diles que el calendario de Mateo está lleno. Primero tiene que terminar sus estudios». 6 meses después del concierto en la Puerta del Sol,
la vida de Mateo había encontrado un nuevo equilibrio, aunque no sin desafíos. Su primer álbum, Voces del Corazón, había alcanzado el número 1 en las listas españolas y estaba teniendo éxito en toda Europa. Pero más importante para él, la Fundación Esperanza Musical, financiada por las ganancias del álbum y las contribuciones de Eduardo y Sebastián, había comenzado a ayudar a otros niños talentosos de familias desfavorecidas. El apartamento en Chamberí se había quedado pequeño, pero Mateo había insistido en permanecer en el mismo barrio. Es aquí donde aprendí quién soy realmente, había explicado a Eduardo cuando éste sugirió mudarse a una zona más exclusiva. Elena, ahora completamente recuperada, había comenzado a mostrar su propio talento musical, tocando el piano con una gracia natural que sorprendía a todos. El maestro Vázquez había comenzado a darle lecciones gratuitas, insistiendo en que era su manera de devolver algo a la familia que había traído tanta alegría al conservatorio. Pero la fama había traído también complicaciones inesperadas. Una mañana, mientras Mateo se dirigía al conservatorio para su lección semanal, notó que un coche lo había estado siguiendo durante varias cuadras. Su instinto, afinado por años en las calles, le hizo tomar un desvío por callejones que conocía mejor que nadie. El coche lo siguió. Mateo llegó al conservatorio con el corazón acelerado y le contó al maestro Vázquez lo que había pasado. El maestro inmediatamente llamó a Eduardo, quien llegó acompañado de Sebastián y un experto en seguridad. Hemos estado temiendo que algo así pasara, admitió Eduardo con preocupación. Tu éxito ha traído no solo admiradores, sino también personas con intenciones menos nobles. El experto en seguridad, un hombre llamado Miguel Torres con experiencia protegiendo a celebridades, fue directo: Mateo necesita protección profesional. Ya no puede moverse por la ciudad como un ciudadano común. Pero no quiero vivir en una prisión, protestó Mateo. Si no puedo caminar por las calles donde crecí, si no puedo hablar con la gente que me entiende, entonces, ¿qué clase de vida es esa? Era un dilema que muchos artistas exitosos enfrentaban, pero para Mateo, cuya autenticidad era la base de su arte, representaba una amenaza existencial a su identidad. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, de repente habló: ¿y si en lugar de esconderte, usas tu visibilidad para crear algo positivo? ¿A qué te refieres?, preguntó Eduardo. Una gira benéfica, explicó Sebastián, su entusiasmo creciendo. No en grandes estadios, sino en lugares pequeños, íntimos. Orfanatos, hospitales infantiles, centros comunitarios. Lugares donde Mateo pueda conectar realmente con las personas, pero donde también podamos controlar la seguridad. Antonio, que había llegado desde Barcelona para discutir los planes del segundo álbum, se unió a la conversación. Es una idea brillante. Y podríamos documentarlo todo, crear un documental que muestre el verdadero poder de la música para sanar y unir. Mateo se iluminó. ¿Podríamos incluir a otros niños de la fundación? ¿Hacer que sea sobre todos nosotros, no solo sobre mí? Exactamente, respondió Antonio. Mostrar que el talento y la esperanza pueden florecer en cualquier lugar. Elena, que había estado escuchando desde la puerta, corrió hacia ellos. Yo también quiero participar. Puedo tocar piano para Teo. La imagen de los hermanos actuando juntos, compartiendo su música con niños que enfrentaban sus propias luchas, emocionó a todos los presentes. Entonces está decidido, dijo Eduardo. Pero lo haremos bien. Con seguridad adecuada, documentación profesional, y siempre recordando que el objetivo es dar, no recibir. Lo que no sabían era que Ricardo Vega, desde las sombras de su imperio en declive, había estado observando cada movimiento de Mateo. La humillación pública de sus intentos de desacreditar al niño había dañado gravemente su reputación. Y su obsesión por destruir el fenómeno que había ayudado a crear Antonio se había vuelto personal. Esa noche, Ricardo se reunió con un grupo de paparazzi sin escrúpulos en un bar oscuro de las afueras de Madrid. Quiero que documenten cada movimiento del niño, les dijo. Especialmente cuando esté con otros niños. Una foto comprometedora, una situación malinterpretada, cualquier cosa que pueda usar para demostrar que todo esto es una farsa. Uno de los paparazzi, un hombre llamado Raúl con una reputación de fabricar escándalos, sonrió siniestramente. Por el precio adecuado, puedo conseguir cualquier tipo de foto que necesites. La batalla por el alma de Mateo estaba a punto de intensificarse,
pero esta vez los ataques vendrían cuando él estuviera en su elemento más vulnerable, compartiendo su don con otros niños que necesitaban esperanza. La gira benéfica, Voces de Esperanza, comenzó en un hospital infantil en las afueras de Madrid. Mateo, acompañado de Elena y otros 3 niños de la fundación, llegó temprano para conocer a los pacientes antes de la presentación formal. En la sala de oncología pediátrica, un niño de 9 años llamado Carlos, calvo por la quimioterapia pero con ojos brillantes de curiosidad, se acercó tímidamente a Mateo. ¿Es verdad que tú también viviste en la calle?, preguntó Carlos con la franqueza directa de los niños. Sí, respondió Mateo, sentándose a su altura. Con mi hermana Elena. ¿Pero sabes qué aprendí? Que no importa dónde estés, siempre puedes encontrar música en tu corazón. ¿Podrías enseñarme una canción?, pidió Carlos. Para cuando me sienta asustado. Mateo tomó su guitarra y comenzó a crear una melodía simple, incorporando palabras que Carlos sugería. Pronto, otros niños se unieron, y lo que había comenzado como una lección individual se convirtió en una sesión improvisada de composición colectiva. Elena se sentó al piano portátil que habían traído y comenzó a acompañar a su hermano. Su música se entrelazó con la de Mateo de una manera que parecía mágica, como si hubieran estado ensayando juntos toda la vida. Lo que ninguno de ellos notó fue la figura de Raúl, el paparazzi contratado por Ricardo, escondido detrás de una columna con una cámara de largo alcance. Había logrado infiltrarse en el hospital haciéndose pasar por un técnico de mantenimiento. Raúl comenzó a tomar fotos, pero no del tipo que había planeado. Las imágenes que capturaba mostraban a Mateo en su elemento más puro, consolando a niños enfermos, creando música espontánea, conectando con cada pequeño paciente como si fuera el único en el mundo. A medida que continuaba fotografiando, algo extraño comenzó a suceder en el corazón de Raúl. Había pasado años capturando momentos de vulnerabilidad para convertirlos en escándalos, pero lo que veía a través de su lente era diferente. Era genuino, hermoso, transformador. Cuando un niño de 5 años con leucemia se acercó a Mateo y le susurró que su canción había hecho que se sintiera menos solo, Raúl bajó su cámara. Por primera vez en años, se sintió avergonzado de su trabajo. El concierto formal esa tarde fue extraordinario. El auditorio del hospital se llenó no solo de pacientes y familiares, sino también de personal médico que había abandonado sus turnos para escuchar. Mateo cantó canciones de esperanza y resistencia, mientras Elena lo acompañaba al piano con una gracia que dejaba a todos asombrados. Pero fue cuando invitó a Carlos al escenario para cantar la canción que habían compuesto juntos esa mañana que la magia realmente sucedió. La voz temblorosa pero valiente del niño enfermo se mezcló con la de Mateo, creando un momento de belleza pura que trascendía la música. No había un ojo seco en el auditorio. Incluso Raúl, que había logrado entrar al evento, se encontró llorando mientras tomaba fotos que sabía que nunca vendería. Después del concierto, mientras Mateo se despedía de los niños, Raúl se acercó a él. Mateo, dijo nerviosamente, necesito hablar contigo. Eduardo, siempre vigilante, se interpuso inmediatamente. ¿Quién es usted? Soy periodista, mintió parcialmente Raúl. He estado siguiendo tu historia, y quería pedirte perdón. Mateo frunció el ceño. ¿Perdón por qué? Raúl respiró profundamente. Por venir aquí con intenciones equivocadas. Por ser parte de un mundo que trata de encontrar lo malo en todo lo bueno. ¿De qué está hablando?, preguntó Eduardo, su instinto protector activándose. Raúl les contó todo, sobre Ricardo Vega, sobre el plan para desacreditar a Mateo. Sobre su propio papel en esa conspiración. Cuando terminó, se sintió extrañamente liberado. Tengo fotos de hoy, continuó, pero no son el tipo de fotos que mi empleador quería. Muestran lo que realmente eres, Mateo. Y quiero que sepas que nunca las usaré para hacerte daño. Mateo lo estudió por un momento, luego sonrió con la compasión que caracterizaba todo lo que hacía. Todos merecen una segunda oportunidad. Señor Raúl. Mi nombre es Raúl. Señor Raúl, ¿le gustaría quedarse para la cena? Siempre hay espacio en nuestra mesa para alguien que quiere cambiar. La oferta simple pero sincera fue el momento culminante de la transformación de Raúl. Esa noche, llamó a Ricardo Vega para renunciar a su trabajo y confesar todo el plan. Ricardo, furioso por la traición y desesperado por su reputación en ruinas,
decidió que era hora de un ataque directo. Si no podía destruir a Mateo con subterfugios, lo haría públicamente. Esa misma noche, publicó en sus redes sociales una declaración llena de acusaciones infundadas, afirmando que toda la historia de Mateo era una construcción publicitaria elaborada por Antonio Herrera para manipular las emociones del público. La declaración se volvió viral inmediatamente, no por el apoyo que recibió, sino por la indignación que generó. Los fans de Mateo, armados con videos, fotos y testimonios de primera mano, respondieron con una avalancha de evidencia que demostraba la autenticidad de cada momento de la historia de Mateo. Pero más devastador para Ricardo fue cuando Carlos, el niño de 9 años del hospital, grabó un video desde su cama de hospital. Señor Vega, dijo el niño con una madurez que conmovía, no sé por qué dice cosas feas sobre Mateo. Él vino a vernos cuando estaba asustado, y me enseñó que la música puede curar más que las medicinas. Si eso es falso, entonces mi corazón también es falso. El video de Carlos fue visto millones de veces en 24 horas. Ricardo Vega se convirtió en el blanco de una indignación nacional, no por parte de la industria musical, sino por parte de padres, maestros, trabajadores de la salud y niños de todo el país. Su carrera llegó a su fin no con un escándalo, sino con el peso abrumador de su propia mezquindad expuesta al mundo. La controversia final creada por Ricardo Vega había tenido un efecto inesperado. En lugar de dañar la reputación de Mateo, había solidificado su posición como símbolo de autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Las ofertas profesionales se multiplicaron, llegando desde lugares tan lejanos como Japón y Australia. Pero para Mateo, la decisión más importante que enfrentaba no era profesional sino personal. Una tarde de primavera, mientras practicaba en el conservatorio, el maestro Vázquez se acercó con una expresión seria. Mateo, dijo el maestro, Antonio ha recibido una oferta extraordinaria. La Ópera de Viena quiere que audiciones para un papel en una nueva producción. Sería la oportunidad de tu vida. Mateo dejó de tocar y miró a su mentor. Pero significaría mudarte a Austria durante al menos 2 años. Formación intensiva, actuaciones regulares, inmersión total en un mundo musical que pocos tienen el privilegio de experimentar. Esa noche, en el apartamento de Chamberí, toda la familia adoptiva se reunió para discutir la oportunidad. Elena, ahora de 11 años y con una personalidad musical propia floreciente, fue la primera en hablar. Teo, dijo con una sabiduría que iba más allá de su edad, mamá siempre nos dijo que los regalos están hechos para ser compartidos. Si Viena puede hacer que tu regalo sea más grande, entonces deberías ir. Eduardo asintió lentamente. Elena tiene razón. Pero también quiero que sepas que, vayas donde vayas, siempre tendrás un hogar aquí. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Mateo, cuando te conocí, intenté humillarte porque pensé que eso me haría sentir superior. Pero tú me enseñaste que la verdadera superioridad viene de elevar a otros. Esta oportunidad no es solo para ti. Es para todos los niños que verán que es posible salir de donde están y llegar a donde sueñan. Antonio, que había llegado especialmente desde Barcelona para esta conversación, añadió su perspectiva profesional: he trabajado con muchos artistas, Mateo. La mayoría busca la fama para validar su valor personal. Pero tú ya sabes quién eres. Eso significa que puedes ir a cualquier lugar del mundo y seguir siendo auténtico. Mateo escuchó a cada persona que había dado forma a su nueva vida. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las calles donde había luchado por sobrevivir no hace tanto tiempo. Hay algo que quiero hacer antes de decidir, dijo finalmente. Quiero visitar el puente donde Elena y yo solíamos dormir. Quiero recordar de dónde venimos. Eduardo frunció el ceño con preocupación. Mateo, puede ser emocionalmente difícil volver allí. Necesito hacerlo, insistió Mateo. Necesito hablar con esa parte de mí mismo que nunca olvidó lo que se siente no tener esperanza. Al día siguiente, toda la familia caminó hacia el puente de la M30. Era una mañana soleada, y el lugar que una vez había sido refugio de desesperación ahora parecía simplemente una estructura de concreto. Bajo un cielo azul. Mateo se sentó en el mismo lugar donde solía dormir con Elena, tomó su guitarra, y comenzó a tocar suavemente. ¿Sabes qué?, dijo después de unos minutos.
Ese niño que dormía aquí nunca soñó con la ópera de Viena. Solo soñaba con encontrar medicina para su hermana y un lugar caliente para dormir. Elena se sentó a su lado. Pero ahora tenemos medicina y un lugar caliente. Tal vez es hora de soñar sueños más grandes. Mateo la miró, viendo en sus ojos no solo a su hermana pequeña, sino a una joven mujer con su propia fuerza y sabiduría. ¿Vendrías conmigo?, preguntó. No inmediatamente, pero cuando estés lista. Podrías estudiar piano en Viena. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? Solo si Eduardo y Sebastián prometen visitarnos cada mes, añadió Mateo, mirando a los hombres que se habían convertido en sus padres adoptivos. Cada semana si es necesario, prometió Eduardo con voz emocionada. En ese momento, bajo el puente donde todo había comenzado, Mateo tomó la decisión que definiría el siguiente capítulo de su vida. No era solo sobre música o oportunidades profesionales, era sobre continuar creciendo mientras mantenía las raíces que lo habían hecho quien era. Iré a Viena, declaró. Pero no para dejar atrás quien soy. Iré para convertirme en una versión más grande de quien ya soy. El eco de su voz bajo el puente se mezcló con el sonido del tráfico y el viento, creando una sinfonía urbana que marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro en la extraordinaria historia de un niño que había transformado la humillación en triunfo y la desesperación en esperanza. 2 años después, el Teatro de la Ópera de Viena se preparaba para una de las noches más especiales de su ilustre historia. Mateo, ahora de 14 años y con una presencia escénica que comandaba respeto incluso entre los veteranos de la ópera, se preparaba para su debut como solista principal en una nueva obra compuesta especialmente para él, El Niño de las Estrellas. En su camerino, rodeado de flores enviadas por admiradores de todo el mundo, Mateo afinaba la misma guitarra con la que había cantado bajo el puente hace años. Era su talismán, su conexión con la persona que había sido y que nunca quería olvidar. Elena, ahora de 13 años y estudiante destacada del Conservatorio vienés, entró corriendo con una sonrisa radiante. Teo. Eduardo y Sebastián acaban de llegar. Y adivina quién más está aquí. ¿Quién?, preguntó Mateo, aunque su sonrisa sugería que ya lo sabía. Carlos del hospital. Se recuperó completamente y sus padres lo trajeron especialmente para verte. La emoción de Mateo fue genuina. Carlos había seguido su tratamiento exitosamente y se había convertido en un símbolo de esperanza para otros niños enfermos. Su amistad con Mateo había continuado a través de cartas y videollamadas. Eduardo y Sebastián entraron al camerino, seguidos por Antonio y el maestro Vázquez, quien había volado especialmente desde Madrid. ¿Cómo se siente nuestro estrella?, preguntó Eduardo, usando el tono cariñoso que reservaba para sus momentos más emotivos. Como un niño que está a punto de cantar para su familia, respondió Mateo. Porque eso es lo que toda esa gente ahí afuera representa para mí ahora, una familia gigante que cree en el poder de la música para cambiar vidas. Sebastián se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. ¿Recuerdas aquella noche en el restaurante cuando traté de humillarte? La recuerdo, asintió Mateo. Pensé que tenía poder porque tenía dinero y posición social. Pero tú me enseñaste que el verdadero poder viene de la capacidad de tocar el corazón de las personas. Esta noche, frente a miles de personas, ese poder será completamente tuyo. El maestro Vázquez, con lágrimas en los ojos que no se molestó en ocultar, habló con la voz quebrada por la emoción. En 40 años enseñando música, nunca había visto a un estudiante que entendiera tan profundamente que la técnica perfecta sin alma es solo ruido, pero que el alma sin técnica es potencial desperdiciado. Tú has encontrado el equilibrio perfecto. Antonio, siempre el profesional pero visiblemente conmovido, añadió, las grabaciones de esta noche se lanzarán simultáneamente en 50 países. Pero más importante, las ganancias financiarán 100 nuevas becas musicales para niños desfavorecidos. Un asistente entró para avisar que faltaban 5 minutos para el inicio. La familia adoptiva se preparó para ocupar sus asientos en el palco de honor. Elena fue la última en salir. Se acercó a su hermano y le susurró, papá y mamá estarían tan orgullosos de nosotros. Lo están, respondió Mateo, tocando el pequeño medallón que llevaba al cuello con las fotos de sus padres biológicos. Y esta noche, toda nuestra familia está aquí, la que perdimos, la que encontramos, y la que hemos creado. ¿Cuándo? Elena salió,
Mateo se quedó solo por un momento. Miró su reflejo en el espejo del camerino, ya no era el niño demacrado y desesperado que había entrado a un restaurante buscando sobras. Era un joven artista reconocido internacionalmente. Pero más importante, era alguien que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero sino en la capacidad de dar esperanza a otros. El llamado final resonó por los pasillos. Mateo tomó su guitarra y caminó hacia el escenario. Cuando las cortinas se abrieron, la ovación fue inmediata y ensordecedora. 3000 personas se pusieron de pie antes de que él cantara una sola nota. En el palco de honor, vio a su familia, Eduardo con sus ojos brillantes de orgullo paternal, Sebastián aplaudiendo con una sonrisa que había reemplazado para siempre su antigua arrogancia, Elena radiante de felicidad, Antonio documentando cada segundo, y el maestro Vázquez llorando abiertamente. En la primera fila, Carlos le hizo un pequeño saludo con la mano, completamente sano y con el cabello negro brillando bajo las luces del teatro. Mateo se acercó al micrófono, pero antes de comenzar la ópera formal, hizo algo que no estaba programado. Comenzó a contar su historia. Hace 2 años, dijo su voz clara llevando hasta el último rincón del teatro, un niño desesperado entró a un restaurante buscando comida para su hermana enferma. Un hombre rico quiso humillarlo, pero lo que pasó esa noche cambió todas nuestras vidas para siempre. El teatro estaba absolutamente silencioso, cada persona colgando de sus palabras. Esa noche aprendí que la música no es solo entretenimiento. Es un puente entre almas, una manera de decir, no estás solo, a cualquiera que necesite escucharlo. Entonces comenzó a cantar, no la ópera que habían ensayado, sino la misma canción que había cantado aquella noche en el restaurante. Pero ahora su voz había madurado, se había vuelto más rica y poderosa, capaz de llenar ese espacio grandioso sin perder ni un ápice de su autenticidad original. Cuando terminó, el silencio duró varios segundos eternos antes de que el teatro explotara en la ovación más larga de su historia. Las personas no solo aplaudían, lloraban, gritaban, se abrazaban con extraños. En ese momento, Mateo supo que había cumplido su verdadero propósito, no había venido al mundo solo para ser un gran cantante, sino para recordar a la humanidad que la esperanza y la belleza pueden florecer en los lugares más inesperados. Esa noche, después de una actuación que sería recordada por generaciones, Mateo se sentó en su balcón del Hotel Vienés, mirando las estrellas. Elena se unió a él, y juntos observaron el cielo nocturno que una vez había sido su único techo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Elena. ¿Qué? Que el hombre que quiso humillarte se convirtió en nuestro segundo padre. Que el productor que quería usarte se convirtió en tu protector. Que incluso el paparazzi que vino a destruirte terminó defendiéndote. Mateo sonrió, entendiendo la profunda verdad en las palabras de su hermana. Es porque la música verdadera no solo cambia a quien la escucha, cambia a quien la comparte. ¿Y qué viene después?, preguntó Elena. Más música. Más niños que necesitan saber que sus sueños son posibles. Más puentes entre corazones solitarios. Mateo tomó la mano de su hermana. Pero sobre todo, más familia. Porque hemos aprendido que la familia no es solo de dónde vienes, sino también a dónde llegas. En la distancia, las luces de Viena brillaban como estrellas terrestres, cada una representando una vida, un sueño, una historia esperando ser contada. Y Mateo sabía que su propia historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando su capítulo más hermoso. La voz que había nacido de la desesperación se había convertido en un himno de esperanza que resonaría por generaciones, recordando al mundo que a veces, los intentos de humillación se transforman en los momentos más hermosos de elevación humana.